Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia de educación cristiana. Ahora vamos a comenzar un proceso, ¿verdad? En el cual vamos a estar hablando acerca de las 7 leyes de la enseñanza. Normalmente, ¿verdad? Estas leyes se aplican a toda la educación que tenga que ver con niños, ¿verdad? Pero definitivamente que estas 7 leyes nos pueden ayudar muchísimo a que nosotros podamos aprender cómo enseñar a otros, ¿verdad? A otros que puedan tener el deseo de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha involucrado o cómo nosotros podemos llegar a esas personas que nosotros queremos enseñarles? Así que tenemos las 7 leyes de la enseñanza. Dice acá, conociendo un poco más sobre la enseñanza. Uno, que es educar, ¿verdad? Educar es el desarrollo, ¿verdad? Es desarrollar, más bien dicho, las facultades intelectuales y morales de las personas. Luego tenemos que la ciencia, que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil, es la pedagogía. Entonces, desarrollar facultades intelectuales y morales. De eso se trata al momento de educar. Dice que es la pedagogía. Pedagogía general dice que es la ciencia que estudia la educación. También esta se compone de dos áreas que son las teorías del aprendizaje y los métodos de la enseñanza. Eso lo vemos en la pedagogía general. Y enseñar en sí, ¿verdad? Si estamos hablando de educar, donde dice que es desarrollar facultades, veamos qué es enseñar. Dice acá, y esta descripción me gustó mucho porque fácil, sencilla y dice lo que es motivar la mente de las personas para que reciban y retengan una verdad. Cuando vamos a enseñar, se refiere a que lo que yo estoy dando a conocer pueda ser retenido en la mente de la otra persona. Y ahí entonces se concreta una verdadera enseñanza. Dice que la enseñanza debe tener dos enfoques. Uno de ellos es informativo, que se trata de transmitir los conocimientos, y el otro es formativo, es decir, configurar, es decir, dar forma o moldear la personalidad. Y hay dos grandes ramas en el arte educativo, que es la preparación y la enseñanza. Dice acá, la enseñanza, en un sentido más sencillo, es la comunicación de la experiencia, ya sean hechos, verdades, doctrinas, ideas o ideales, y también los procesos de ejercer un arte. Vea que dice que es la comunicación de la experiencia, es decir, yo voy a enseñar algo que yo ya conozco, que yo ya sé, porque muchas veces cuando enseñamos algo que no conocemos, vamos a tener ciertos detalles o ciertos inconvenientes al momento de nosotros poder evaluar lo que hemos enseñado, cuando nosotros no podemos dominar lo que nosotros estamos enseñando. Por eso dice que es la comunicación de la experiencia, de lo que yo sé, ya sean hechos, verdades, doctrinas, ideas, ideales, y también los procesos de ejercer un arte. Dice que la experiencia puede ser enseñada por el uso de palabras, signos, con objetos, por acciones o por medio de ejemplos. Dice que la enseñanza tiene sus leyes naturales que todo maestro debe obedecer para enseñar con éxito. La enseñanza, para descubrir sus leyes, ¿verdad?, tienen que ver con 7 factores de manera cuidadosa, y en esos factores se basa cada ley. Uno dice un maestro, un discípulo, un idioma común o un medio de comunicación, una lección o verdad, la obra del maestro, la obra del discípulo, el trabajo de revisión que organiza, perfecciona, aplica y retiene la labor de lo que ha sido realizado. Esos serían los 7 factores, ¿verdad?, que nos van a dar pauta para hacer las 7 leyes de la enseñanza. Dice, cada uno de estos factores se distingue de los otros por alguna característica esencial. Cada uno es una entidad distinta o hecho de la naturaleza.
desde el momento en que cada hecho de la naturaleza es el producto y prueba de alguna ley natural, cada elemento aquí descrito tiene su gran ley de función. Y estas tomadas en conjunto constituyen las 7 leyes de la enseñanza que estaremos viendo y desarrollando cada una de ellas en cada clase. Dicen que el acto más sencillo de enseñanza puede encerrar las leyes más potentes y significativas de la vida mental. O sea que la enseñanza nosotros no la podemos tomar a la ligera. Definitivamente que hay que darle la importancia necesaria y el tiempo necesario. Dice, el maestro es el que conoce la lección o verdad o arte que ha de enseñar. El medio de comunicación entre el maestro y el alumno debe ser común entre ambos. Veamos la primera ley. Y cada ley, ¿verdad?, tiene su enunciado. Dice aquí, lo que el maestro conoce es lo que ha de enseñar. El maestro que no conoce lo que ha de enseñar es como un ciego que guía a otro ciego. He aquí la importancia de esta ley. Dice, lo que el maestro conoce es lo que ha de enseñar. Obviamente cuando alguien va a dar clases, por ejemplo, de computación, tiene que saber el programa, tiene que saber usar una computadora, tiene que saber los últimos programas más actualizados. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a enseñar. Si no, no se convierte en enseñanza. Eso no es una enseñanza. Si el maestro no domina lo que va a enseñar. Dice acá, no afirmamos que el que no posea este conocimiento no puede enseñar. Ni tampoco resulta cierto que el que conozca la materia necesariamente ha de enseñar con éxito. Y esta es una verdad, una realidad, ¿verdad? Porque dice que no todo el que posee también no quiere decir que no puede enseñar. Sí se puede. Si queremos nosotros una enseñanza de calidad, lo ideal sería que el maestro conozca lo que va a enseñar, ¿verdad? Pero dice que no tampoco necesariamente es un éxito que el maestro sepa, conozca, porque aquí también entra un factor muy importante, que el maestro puede conocer mucho, pero al momento de enseñar no lo hace de la manera adecuada. Entonces tenemos también eso. Pero lo importante de esta ley es que el maestro tiene que saber. Eso es importante. Dice acá que una vez, dice, de enseñar al discípulo un hecho aisladamente, se debe enseñarle en relación con todo el cuerpo de la verdad. ¿Por qué esto es así? No se le puede enseñar a una persona solamente un pedacito, por ejemplo, de lo de computación. ¿Ves? Tomando en cuenta eso, computación. No le voy a enseñar a esa persona cómo se enciende una computadora, que me parece perfecto, pero también tengo que enseñar a cómo usarla, ¿verdad? No solamente vaya, enciéndela, ahora úsela y no va a poder, sino que dice de que no se puede poner un hecho aislado porque hay que enseñarle en relación con todo el cuerpo de la verdad. Si yo enseño computación, yo le voy a enseñar desde lo más básico de lo que es una computadora, cómo usar lo que está en una computadora, porque entonces ahí estamos creando verdaderamente un aprendizaje. Dice acá, en los hechos más familiares, cuando son considerados vívidamente y en los conceptos claramente comprendidos, se descubren grandes principios. La experiencia que nosotros podamos tener es importante. El poder de una ilustración, dice, una de las herramientas más útiles en el arte del maestro. Se obtiene el único conocimiento únicamente del conocimiento claro y familiar de un asunto. El maestro que no conoce lo que ha de enseñar es semejante al ciego que guía a otro ciego con una lámpara vacía en la mano para alumbrar el camino. Definitivamente, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Definitivamente que los dos van a caer. Porque, ¿verdad? No puedo decirle a alguien cómo lo que dice la Biblia, por decir algo, acerca de la salvación, cuando yo no estoy segura de mi salvación. Entonces, eso es otro detalle importante que no podemos enseñarlo si no lo sabemos.
Dice acá, el maestro bien preparado despierta en sus discípulos el deseo de estudiar más. Y esto es real. Entre más nosotros nos preparemos, cuando nosotros vayamos a dar un discipulado dentro de la iglesia, con las personas que puedan estar a nuestro cargo o dentro del ministerio donde estamos, entre más preparados estemos, mejor vamos a poder transmitir, porque dice acá, debe estar preparado para despertar interés en sus alumnos y ellos van a decir, si quiero aprender, lo veo tan entusiasmado a él que si yo quiero ser como él o yo quiero hacer lo que él me está diciendo que yo haga. Entonces esos son detalles importantes. Dice, vamos a ver ahora unas reglas, dice acá, para los maestros. Dice acá que son más o menos son 10, quiero ver, sí, son 10 reglas que tenemos acá y que considero yo que nosotros tenemos que considerar al momento de enseñar. Acá se dice una lección, pero una lección es equivalente a una verdad o a un tema que nosotros podamos y queremos dar a conocer. Dice, preparar cada enseñanza por medio de un nuevo estudio. ¿Qué significa eso de un nuevo estudio? Es decir, actualizar mis conocimientos. Yo voy a hablar, por decirle algo, con jóvenes acerca de los problemas de adicciones que hay en los jóvenes. Ahora, por la edad que yo pueda tener, ¿verdad? Puedo decir, ay, que ya no está tan joven, ¿cómo va a enseñar de eso? Por decir algo, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo voy a enseñar a jóvenes entre 12 y 14 años? Obviamente yo tengo que estar actualizado, que cuáles son las adicciones, las nuevas adicciones que hay a ese tiempo, para poder hablar de ellas también. Porque no solo me voy a ir a lo que ya es conocido de una adicción como tomar, fumar, ¿verdad? Cuando hay otro tipo de adicciones ahora en día. Entonces yo tengo que estar actualizado con el tema que yo voy dando. Dice, buscar en cada enseñanza las relaciones o semejanzas que tienen con hechos y principios más familiares. Esto, dice, hace dar las ilustraciones adecuadas para enseñar una nueva lección. Estudie, la número 3, lo que desea enseñar hasta que tome forma en el lenguaje familiar, un lenguaje claro. Por decirles algo, cada vez que yo voy a enseñar educación cristiana, siempre, de verdad, siempre para mí es un reto, porque yo siempre tengo que leer. Ya le he dado, no es la primera vez que yo doy esa materia, pero siempre vuelvo y leo y modifico, quito letras, pongo otras. Entonces me gusta, ¿verdad?, estar de alguna manera un poco viendo que se logre comprender. Probablemente aquí use algunas palabras que ustedes tal vez no comprendieron, ¿verdad? Tal vez como el uso que yo le di. Pero si alguien me pregunta para eso, yo inmediatamente lo cambio y busco palabras que puedan ser más adecuadas, porque muchas veces los maestros creemos que todos conocen, que todos saben algo, ¿verdad? Pero no todos tenemos la misma base de conocimiento. Entonces, dice que hay que buscar el orden natural de las distintas partes de la lección. Si ustedes se fijan en esa materia de educación cristiana, empezamos, ¿verdad?, con lo básico, que era educación cristiana, cómo se usaba la educación cristiana antes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y hasta hoy hemos llegado a estudiar las leyes. Todo va de manera que lleva un orden natural. Dice, busque la relación que hay entre lo que desea enseñar y la vida de los alumnos. Hay que dialogar. El valor práctico de la lección se encuentra en estas relaciones. Entre la relación de lo que deseo enseñar y la vida de las personas que están siendo enseñadas, es decir, de los alumnos. Ahora, ¿cómo educación cristiana les puede ayudar a ustedes? Yo tengo que buscar una relación. Algunos de ustedes más adelante, ¿verdad?, van a estar liderando algún ministerio, van a estar frente a grupos en los cuales ustedes puedan enseñar, y a esto básico le va a servir a ustedes muchísimo para que ustedes puedan hacer una enseñanza de calidad. Dice, debe usarse libremente todas las ayudas que sean legítimas, es decir, las adecuadas y las propias. Luego, dominar completamente unas pocas cosas es mejor que el conocimiento superficial de muchas. Este resume en un dicho, ¿verdad?, común,
que dice el que mucho abarca, poco aprieta, es decir, sabe tanto, ¿verdad? Que al final, pues, o sea, no va a ver las cosas igual. Por ejemplo, aquí dice, es mejor pocas cosas saber y conocerlas, lo poco que yo sé poder transmitirlo, a decir que sé un montón, ¿verdad? Y al momento que me pregunten por X detalle de lo que yo estoy enseñando, no voy a saber qué responder. Entonces, si yo sé poco, eso es lo que voy a enseñar. Si yo sé mucho, pues eso es lo que yo voy a enseñar. Dice, elija el momento definido para el aprendizaje. Yo ya les he mencionado en algunas ocasiones que ustedes vean ese tipo de videos cuando ustedes tengan el tiempo, si ustedes van en su vehículo, si ustedes lo hacen en la noche, como sea, uno tiene que buscar el tiempo y momento adecuado para poder aprender y que la enseñanza quede mejor grabada en nuestra mente. Dice, haga un plan de estudio y no tenga el temor de estudiar, aun cuando sea necesario más allá de ese plan. El mejor plan para memorizar es hacer y responder estas preguntas acerca del tema a exponer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Son claves. Si yo voy a exponer un tema, puedo hacerlo tomando en consideración o respondiéndome estas preguntas que están acá. Y número 10, obtenga la ayuda de buenos libros sobre el asunto de enseñar, por lo menos para estimular el propio pensamiento, es decir, reforzar la mente. Pero no lea sin pensar en lo que lee. Mire, es que eso es tan clave. Leer con comprensión es lo mejor que nosotros podemos hacer. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Para algunos tomarse el tiempo de leer, pero leer de verdad abre nuestra mente al aprendizaje. Luego dice acá algunas leyes o violaciones, perdón, y equivocaciones en la ley del maestro. Dice acá, creer que las personas que serán enseñadas son o están menos preparadas o que no saben nada del tema. Ese es un grave error. Pensar de que lo que yo voy a enseñar nadie lo sabe, error, porque siempre hay alguien que sabe algo, un poquito, o alguien que sabe mucho más de lo que nosotros podamos estar enseñando. Dice, creer que son las personas, son los que tienen que aprender la lección y no el maestro. Yo, como les repito, cada vez que yo preparo una clase, siempre hay algo que digo, esto de verdad no le había puesto atención la vez anterior. Ahora sí le vamos a meter más a esto, ¿verdad? Yo creo que siempre nosotros los que enseñamos tenemos que de alguna manera buscar primero el aprendizaje para nosotros para poder transmitirlo. Luego dice que creer que solamente con un repaso a la enseñanza ya está preparada. Cuando nosotros nos toca exponer y dar un tema, ya sea en un ministerio, en una reunión, nosotros tenemos que ser los más preparados posible. Primero porque nosotros hacemos las cosas con excelencia como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Porque lo que buscamos es agradar a Dios con todo lo que hacemos. Y dice usar palabras rebuscadas o desconocidas para las personas solo para apantallarnos. Eso es un gran error, una gran equivocación, porque no se trata que las palabras bonitas me van a ayudar a mí a verme como alguien que estoy enseñando, ¿verdad? Sino que lo importante son los alumnos. Los maestros que no se preparan son como mensajeros sin mensaje. Carecen del entusiasmo y el poder necesario para producir los frutos que tienen derecho a esperar de su trabajo. Luego habla acerca de unos consejos sabios para el maestro que yo le recomiendo muchísimo que los pueda leer. Luego dice que un maestro capacitado es aquel que entiende y sigue los siguientes conceptos. 1, presentar a Jesucristo. 2, dando forma a la fe. Y número 3, preparar al hombre interior. Cuando nosotros ya venimos y hablamos de estos detalles como maestros, ya sabemos y conocemos, es importante que tenemos que, ¿cómo le voy a enseñar a otro acerca de Jesús si yo no lo conozco? O sea, eso no se puede. Aunque hay gente que de verdad que hay excepciones que saben más de Dios sin haberle recibido en su corazón. Y de verdad que esa gente es mi admiración para esas personas porque buscan, saben, conocen, pero dicen, no, ese compromiso no lo quiero, ¿verdad? Pero sí conocen. Dice que hay que darle forma a la fe, ¿verdad? Y
Es decir, enseñar la Biblia como el ejemplo, ¿verdad? Es decir, cultivar relaciones. Es decir, que nosotros vamos a darle forma a lo que nosotros en realidad creemos. ¿En qué creemos? En que Dios vino a morir por nosotros, nos rescató, de verdad. Nuestra vida no iba por buen camino y Él nos tomó, Él nos compró con su sangre preciosa, Jesús. Entonces, eso nosotros podemos afirmarlo en otras personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero porque lo hemos vivido nosotros. Y luego dice preparar al hombre interior. Es decir, eso se hace también a través del poder del Espíritu Santo. Luego dice que formando un depósito de conocimientos bíblicos. Dice un buen maestro enseña de la abundancia de su conocimiento bíblico. Por eso estamos aquí en Educación Cristiana, en el Colegio de Teología, para poder enseñar. Un maestro de la Biblia necesita tener un depósito de conocimiento general de la Biblia y no solo una parte de cada lección o de cada verdad. Por eso, insisto, estamos acá estudiando en el Colegio de Teología queriendo conocer más. Dice, el maestro debe conocer a sus alumnos y hay 3 razones para esa convicción. 1, enseñar y aprender es una transacción tal como vender. No se puede ser indiferente a los pensamientos, actitudes e intereses de sus compradores. Es decir, que yo me debo interesar por las personas que desean aprender y estar pendiente de que ese conocimiento esté llegando y que ellos estén poniéndolo en práctica. Se debe buscar acercarse a las personas que desean enseñar en donde ellos están, no donde usted desea que estén. Yo aquí en el Colegio de Teología veo unos que van en un nivel súper rápido, enviándome laboratorios súper rápido, pero hay otros en los que tengo que ir ahí con un poquito de paciencia, diciéndole, hermano, me debes al laboratorio, y, ay, sí, mire, fíjese que no lo pude hacer por esto y esta razón, y yo entiendo y comprendo, ¿verdad? La comunicación entre un alumno y el maestro es sumamente importante, porque eso a mí me va a dar la pauta para saber en qué condiciones está la otra persona que está aprendiendo y saber que yo puedo ser un apoyo para esa persona para que se ponga al día y para que pueda seguir esforzándose. Luego dice acá, hablamos de la transacción de la enseñanza-aprendizaje. Algunos educadores dicen, usted no enseña la Biblia, usted enseña a personas. Es una bonita frase, pero solamente una verdad a medias. La verdad es que usted enseña ambos, es decir, nosotros enseñamos para ambos, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando nosotros estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Lo literal, lo ideal sería que, tomemos la Biblia de manera literal en el momento de enseñarla, enseñamos la Biblia y sabemos que se la estamos enseñando a las personas. Dice acá, otros ejemplos lo vemos en Efesios 5:22, Efesios 6:4, Hebreos 10:25 y Lucas 19:8. El punto que se desea señalar con todo esto es que el mensaje es determinado no solamente por la comprensión que el maestro tiene de él, esto es clave, sino también por la manera en cómo el alumno lo escuchará con sus oídos influidos por varios factores de su personalidad y su experiencia diaria. Entonces, si el maestro va a comunicar el mensaje, debe estar en contacto con la experiencia personal del alumno. Es decir, interesarnos también por la vida de las personas y saber y conocer de alguna forma al alumno. Algunos detalles que nos puedan ayudar a nosotros a saber de qué manera él va a ir aprendiendo y qué es mejor para cada uno de ellos. Como les digo, yo aquí tengo una diversidad de alumnos en esa materia increíble, ¿verdad? Que nunca la había tenido, pero que he tratado en la medida de lo posible, ¿verdad? De ir adaptándome a cada uno de ellos. Y sé que podemos hacerlo y lo podemos hacer bien. Si nosotros lo hacemos bien, vamos a enseñar mejor a otras personas. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.